Muy buenas tardes a todos. El Ateneo les da las gracias por encontrarse ustedes hoy aquí y el motivo de nuestra reunión es la presentación de la novela de Francisco Toledo Lobo, La estrella de ébano, eh, del currículum y de la trayectoria del autor. Hablará eh, Federico Gutiérrez Solana, rector que fue de la Universidad de Cantabria, compañero de profesión del novelista, y voy a ser breve porque exclusivamente lo que pretendo es ponerles en situación respecto de eso del autor y de su obra. La novela tiene todas las trazas de ser apasionante, narra las circunstancias de 5 jóvenes africanas que aparecen flotando en el agua conformando la composición de una estrella. Hay una capitana de buques que advierte esta situación y a partir de ahí, y no les voy a pisar el argumento, se desarrolla toda la trama del libro. Las razones por las cuales el autor trata de estos temas son sobradas. Es un ingeniero experto en lo portuario, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria, entre otras capitales, en Castellón, y es en Castellón donde surge la idea que cristaliza en este libro. Sin más, cedo la palabra a Federico Gutiérrez Solana para que les presente al autor, a quien estamos deseando escuchar, para que nos explique cuál es el contenido de su obra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias al Ateneo, ¿no? y a Francisco Toledo, a Paco, por invitarme a estar hoy aquí, sorprendentemente, porque esta no es la función que yo normalmente ejerzo, vamos ya. Pero también sorprendentemente porque nunca pensé en que Paco Toledo fuera a escribir un libro así, que pegara a la diana a la primera. Y, y bueno, pues por razones obvias, ¿no? Que decir, al final le asocias a lo que has vivido con él, la etapa de gestión universitaria, él como rector de la Universidad Jaume I, de la Universidad de Castellón, una universidad joven que él impulsó muchísimo. Y digamos, en esa etapa como rector, el rector más joven de todos los rectores que en esa época convivíamos, no sé si el rector más joven de la historia de la Universidad Española, pero si no, muy, muy cercano a ello, y que de alguna manera, pues las circunstancias me enlazan con la última vez que estuve aquí en el Ateneo haciendo, bueno, pues esta labor un poco de dar la semblanza de alguien, que en aquel caso fue de Emilio Botín, hace 10 años, con motivo de su fallecimiento, se le hizo un homenaje, porque la figura de Emilio Botín me une también a Paco Toledo. El Santander Universidad, el Banco de Santander, creó una asociación que llamó Santander Universidades, en donde todas las universidades españolas pues, se vieron beneficiadas por una actividad de mecenazgo muy importante que nos impulsó muchísimo a toda la estructura universitaria. Y ahí conviví con Paco esa vida, y él dio muestras siempre de todo lo que le caracteriza. Es una fuerza, una visión social muy importante, con un discurso convincente y absolutamente cautivador. Entonces, decir, propiedades que luego, analizadas, pues sí que resultan
propias, ¿no? de tener esa capacidad creativa de trasladarlo en una novela. Bueno, así surgió una relación entre nosotros que nos llevó a algunos ámbitos de colaboración, de proximidad y de confianza mutua. En esa época, en numerosas ocasiones, estuve por invitación suya en actos que él impulsaba para analizar y fomentar el crecimiento universitario. Y desde luego, pues seguramente todas son ese compromiso que él tenía con la universidad, pues viene de un compromiso también con la sociedad. Realmente no se puede entender la universidad si no es pensando en la sociedad, y yo creo que esto lo tenía muy claro. No solo él, en su caso, con la universidad, sino también con su propia ciudad. Y eso probablemente está en la base de que cuando terminó su etapa como rector, pues fue promovido a esa dirección, a esa presidencia, perdón, de la Autoridad Portuaria de Castellón, que posteriormente le llevó a ser presidente de Puertos del Estado. De nuevo, lo cual no me sorprende, teniendo en cuenta, bueno, pues hablamos de lo que es la red de puertos, son más unos 50 puertos, ¿no? Pero es esa capacidad, esa fuerza, esa visión, ese impulso que aporta a todo lo que hace, pues lo que realmente le ha ido siempre situando en un lugar de referencia allá donde ha estado, ¿no? Bueno, entonces sí, probablemente todas esas capacidades y sobre todo ese contacto con la sociedad que en el ámbito de los puertos pues es evidente, porque realmente el puerto es lo que conecta sociedades, ¿no? Y nos hace a las sociedades donde se encuentra un puerto tener la capacidad de tener conocimiento de otros ámbitos. Es el elemento que enlaza culturas, enlaza sociedades, enlaza conocimiento, enlaza productos, enlaza muchísimas cosas, y eso genera capacidad de creación, capacidad de innovación, y por lo tanto son ámbitos fundamentales en la sociedad que de alguna manera yo entiendo que lo supo ver perfectamente y lo proyectó con proyectos propios para toda la red de puertos del Estado, muy novedosos, en donde el fomento de la creatividad en todos los niveles esto va presente, ¿no? Hay un programa que se llama Puertos 4.0 que sin duda, bueno, pues nace de su empuje y que ha proyectado a los puertos como un acelerador de iniciativas novedosas para el tejido productivo y social de la sociedad, de toda la sociedad española, puesto que los puertos se enmarcan en todos los sitios. Bueno, una vez que termina esa etapa también, pues regresa al mundo universitario, y esto es lo que normalmente se supone. Bueno, uno regresa a su mundo universitario, él es un catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial, y se le espera, pues, como está en una cátedra que se llama Smart Ports, donde une pues todo digamos, sus conocimientos, su bagaje, ¿no? Inteligencia artificial, más puertos, bueno, pues una gestión inteligente de los puertos. Pero tiene otro recorrido, no tenía probablemente escondido, y aparece esta faceta de novelista, en el que sin duda pues plasma todas esas cualidades que yo conozco de él y que atesora claramente, y van apareciendo en el libro, ¿no? Es decir, en el libro aparecen una serie de escenarios, de entornos, de capacidades, de actitudes que nos recuerdan muchísimo a los que conocemos, pues a su autor, ¿no? El mar, el puerto. Yo recuerdo un paseo a las Islas Columbretes con Paco Toledo como anfitrión, en el marco de un momento de análisis, pero que queda
un tiempo siempre para el convivir en ámbitos más lúdicos, y sin embargo pues un paseo por el mar maravilloso que nos propició, y bueno, pues el leer la novela te hace recordar una serie de escenarios en los que he vivido muy cerca de él, pero que realmente lo que muestran, ya digo, son escenarios que él conoce bien, pero lo que es más importante son que los valores que representa la novela y que se afloran en la novela también los conoce bien, ¿no? El sentido del deber y del deber humanitario. La novela habla de Sassemar, claro, él como presidente de Puertos del Estado ha formado parte o ha sido presidente del Consejo Asesor de Sassemar. El sentido del servicio social, son cosas que están presentes en el libro, que están presentes en el autor, ¿no? Ese servicio, ese sentido de servicio, pues es lo que saca a las personas de la zona de confort. Es decir, hay que ir más allá de donde uno está cómodo, porque si tiene capacidad para resolver problemas para los demás. Entonces, realmente lo que motiva la novela es una decisión de este estilo en la persona que la protagoniza, ¿no? Bueno, es de alguna manera salir de esa zona cómoda y adentrarse en un entorno que necesita acciones, que ofrece retos que hay que salvar y que hay que vencer en la búsqueda de mejorar situaciones y de buscar condiciones sociales mejores. Así que realmente, no voy a desvelar lo que es el detalle de las cosas, pero uno se encuentra en una forma de contar las cosas amena, atractiva, que te atrapa, pues se encuentra precisamente con los valores que creo que se pretenden transmitir, y que son esos valores que, ya digo, pues atesora también el autor. Así que lo que hablamos hoy es de una ficción literaria, pero a mi modo de ver con una carga social importante, en el sentido de lo que es denunciar situaciones de desigualdad. Él también ha trabajado mucho en ello, ha sido presidente de una fundación, o bueno, creador de una fundación para la igualdad. Entonces, decir que ese compromiso social que ha manifestado siempre, pues viene también aquí de alguna manera reflejado. Sí, yo por todo ello lo que le quiero es dar las gracias públicamente, no por invitarme a hablar de él, sino por lo que he aprendido con él y de él en los ratos que hemos estado juntos. Es decir, no hemos sido amigos de estar uno al lado del otro siempre. Hemos estado en entornos semejantes y hemos trabajado conjuntamente, y realmente uno se da cuenta del valor de las personas pues enseguida, en atención a lo que manifiesta. Y sin duda, pues esa capacidad de enseñar, pues seguro que se puede apreciar en la novela. Entonces, si uno lee un libro no solo por el placer de la lectura, sino también por encontrar sentido a lo que se está contando, seguro que aquí lo encuentra el público y los lectores de forma muy, muy clara. Así que enhorabuena, Francisco, y gracias por dedicar tiempo una vez más a los demás a través de esta manera pues tan creativa, ¿no? Bueno, gracias, Federico. Bueno, gracias a Calixto y Federico por aceptar presentarme y sobre todo por convocarles aquí. Gracias a todos ustedes por venir un viernes por la tarde. Seguro que se les ocurre muchísimas cosas que hacer, y que hayan venido aquí, pues para mí tiene mucho valor, ¿eh? Yo también soy miembro de un Ateneo, del de Castellón, y tengo cariño a estas instituciones centenarias que han hecho mucho por la cultura en este país. Y para mí, además, estar en Santander es muy grato, porque no sé por qué, pero mi vida pasa por Santander periódicamente. En el 2021, el año de la pandemia,
Bueno, a mí me nombraron presidente de Puerto del Estado en marzo de 2021. Recordarán lo que pasó en marzo de 2021. Me nombraron y varios días después, estado de alarma. Yo no tuve que ver con la pandemia, pero me lo tuve que comer. Fue una época muy complicada porque los puertos tenían que seguir funcionando y tuvimos que traer mascarillas de China. Las primeras que trajeron las trajimos de Puerto del Estado. Fue una época muy complicada. Pero bueno, entre la primera confinamiento y el segundo, en julio de 2021, convoqué aquí a todo el sistema portuario para pactar el marco estratégico de Puerto del Estado, los puertos que queríamos en 2030. Y aquí vinieron todos, que además vinieron todos, no ninguno se escaqueó, que en ese momento viajar la gente se lo pensaba mucho, y aquí se pactó el marco estratégico de puertos del Estado, en el Palacio de la Magdalena, que entonces estaba en obras, se acababa de reformar y aún no estaba abierto al público. Eso fue en 2021. En 2022 vinimos, mi mujer y yo, porque tengo otra novela que primero fue la que primero firmé los derechos de autor y lo firmé con una editorial de aquí. Y vinimos a hablar con el editor, que esa saldrá en septiembre de este año. Y el año pasado vinimos en septiembre por la OIM y hoy en este, o sea que todos los años mi vida pasa por Santander, lo cual está muy bien, porque es una ciudad maravillosa, ¿no? Bueno, dicho eso, les voy a contar un poco de la novela. Bueno, si quieren un poco, primero, el por qué me puse a escribir. Yo nunca había escrito literatura, había escrito mucho de lo mío, de ciencia de la computación y inteligencia artificial, en artículos científicos, de cosas administrativas y de artículos de opinión, porque en los diarios de Castellón escribo todos los meses, tengo una columna de opinión y hablo pues, de lo que me apetece, además me dejan total libertad. Pero siempre había pensado que una novela era algo que era superior a mí, que era algo imposible para mí, ¿no? Definir personajes, que cada uno tenga su personalidad propia, que la trama te vaya dando sorpresa y tal. Yo pensaba que eso no estaba hecho para mí. Y resulta que un día di el paso, fruto de que vinieron unos polizones al puerto de Castellón y me enteré de toda la problemática, todo lo complejo que es la repatriación de los polizones. Bueno, aquí en Santander también hay un problema muy grave con los polizones que se cuelan para ir a Bretaña, como sabéis, ¿no? Muy, muy gordo, un problema muy gordo. Bueno, pues fruto de eso me puse a escribir esta novela, sin saber dónde iba a acabar. Bueno, acababa en 600 páginas. Y descubrí una faceta que me encanta, me es muy gratificante, porque te obliga a documentarte, a aprender. Siempre me gusta aprender, yo en eso soy como un niño, ¿no? Empapándome siempre de nuevas ideas. Y después te exige el que la creatividad que tengas dentro la saques, ¿sabes? He descubierto que las ideas te vienen en cualquier momento y que tienes que estar dispuesto a plasmarlas, porque si no, como te vienen, pasa como los sueños. Tú sueñas una cosa y te despiertas a mitad noche y luego te despiertas después por la mañana y la has olvidado, ¿no? Pues con las ideas pasa lo mismo. De repente te vienen y como no la cojas y yo me las grababa en el móvil, me grababa la frase al menos para poderlas pescar, pues luego se te van, ¿no? Pues te permite también sacar esa creatividad que llevas dentro. Y bueno, pues empecé a escribir y ahora no puedo parar porque he descubierto que es mi vocación, que me permite sacar muchas cosas y compartirlas con la gente. Y después de la publicación de esta novela, pues estoy viendo otra fase aún más bonita, que es cuando los lectores, debería decir las lectoras, porque la mayoría en este país que leen son mujeres, con diferencia, como sabéis, pues te hacen llegar sus comentarios por las redes sociales, porque hoy en día enseguida te encuentran, ¿no? Y te envían un mensaje privado o en Facebook te ponen un comentario, en Instagram, ¿no? Y el ver que cada uno ve la novela de una manera y cada uno ve unos matices que incluso tú ni siquiera habías visto, y el que te digan que les ha emocionado, que alguno ha llorado, que el otro, pues la verdad es que es muy gratificante, ¿no? El ver que provocas emociones, ¿no? Porque yo la novela he intentado escribirla pidiéndole lo mismo que yo le pido a una novela, y que son unos ingredientes muy, muy cortos. Son, en primer lugar, que los capítulos sean cortos, porque a mí me daba mucha rabia cuando leo una novela tenerme que dejar a mitad un capítulo, ¿no? Todos son capítulos muy cortos. De hecho, la novela tiene 608 páginas y tiene 62 capítulos, o sea que ya veis de media a lo que salen, ¿no? De manera que en cualquier momento pues la puedes dejar, no pasa nada. Curiosamente me dicen los lectores que eso actúa en sentido contrario, que como los capítulos son tan cortos, acabas unos y por un poco más sigo al siguiente, y sigo al siguiente, todo te atrapa curiosamente, ¿sabes? Luego lo que la novela, yo creo que una novela tiene que enseñar cosas, ¿no?
Al final de leer un libro tienes que pensar que has aprendido cosas. Entonces, en esta novela pues aprenden cosas del mundo marítimo, de Nigeria, que os contaré, y por supuesto de la vivencia de cada personaje, que cada uno lleva su mochila y lleva su propia filosofía de vida, ¿no? Y después de lo siguiente que le pido a la novela, que es que te emocione. Una novela que no emociona, las emociones, si os fijáis, todo lo que nosotros recordamos está ligado a emociones, de un tipo o de otro. Las emociones son lo que nos fijan los recuerdos, ¿no? Pues una novela que no te emocione, que no te haga reír, que no te haga llorar, que no te haga sentir determinadas cosas, pues una novela muy vacía, ¿no? Difícilmente te acordarás de ella, si no tiene, aunque sea una frase que te haga, que le pinche, ¿no? Y después la cuarta cosa que le pido a la novela es que te haga pensar, si quieres pensar, que te dé que pensar. Esta tiene muchas cosas que deja que pensar, y ahora os diré por qué, ¿no? Y todo junto, pues lo que tiene que conseguir la novela es que te atrape y que quieras seguirla leyendo, ¿no? Continuamente. Y eso es lo que al parecer he conseguido, porque si miráis en Amazon, yo no digo que compréis en Amazon porque hay que comprar en las librerías, que si no, las librerías las perdemos, ¿no? Pero Amazon tiene esto de que están las reseñas de los lectores, ¿no? Ahí están, pues podéis ver las reseñas de la novela y veréis lo que dice cada uno, ¿no? El cómo la ven y como está eso es común el que la novela atrapa y que te incita y que te despierta muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya os hablo de la novela. La novela, mira, antes lo ha dicho Calixto, empieza con una capitana de un buque de salvamento marítimo que se llama Hiram, que en su primera singladura al frente de ese gran buque de rescate, que es real, que se llama el Clara Campoamor, existe, encuentra a 5 jóvenes africanas muertas en el Mediterráneo, ahogadas. Las encuentra atadas en forma de estrella y nadie hace caso. Nadie le hace caso porque son 5 chicas que nadie conoce, que por supuesto no llevan documentación, y son 5 migrantes más ahogadas, ¿no? Nadie le hace caso. Pero ella se obsesiona porque ve síntomas de que eso no es el ahogamiento de unas migrantes, que eso es otra cosa, ¿no? Y no le hacen caso, pero ella está en ello, y ella se pregunta que por qué ha pasado eso, y que por qué se hicieron al mar, que si su familia alguna vez sabrá que han muerto, porque en ellas ve a sus hijas, que tienen más o menos la misma edad, y dice, yo como madre me gustaría saber qué ha pasado, ¿no? Y eso le hace emprender un viaje en busca de la verdad, en busca de qué ha pasado. Y ese viaje le llega a Nigeria. Nigeria es un país que yo sabía poco más de dónde estaba, muy poquito más. Y al descubrirlo, al documentarme, pues he descubierto un país fascinante por muchas cuestiones. Bueno, ¿por qué Nigeria? Nigeria, porque los 7 polizones que vinieron al puerto de Castellón eran nigerianos. Entonces, como eran nigerianos, la novela al final tiene muy poco que ver con eso, porque ni son polizones, son chicas, ni llegan al puerto como tales, ¿no? Pero bueno, ese fue el detonante que me empezó a escribir. Pues como eran nigerianos, empecé a opinar de Nigeria. Bueno, cuanto más miraba, más me fascinaba. Es un país en el que, por deciros unas cuantas pinceladas, es el más rico de África con diferencia. Yo nunca lo hubiera dicho que era Sudáfrica, ¿eh? Si me hubiera preguntado, hubiera dicho Sudáfrica, seguro. No, es Nigeria con diferencia, porque tiene petróleo. La mayor parte del petróleo que ponemos en nuestras motos o nuestros coches viene de Nigeria. Es el principal proveedor de petróleo nuestro. Y nosotros somos el tercer socio comercial, España es el tercer socio comercial de Nigeria. Y no lo sabemos, es decir, que es una cosa muy, muy opaca, ¿no? Curiosamente. Pero es que es un país que, según las proyecciones demográficas de la ONU, dentro de menos de 30 años será el tercero más poblado de la Tierra, después de China y de India. El tercero más poblado de la Tierra. Bueno, el que sea el más rico de África no quiere decir que la gente viva rica, ¿eh? Pobres como ratas, como os podéis imaginar. O sea, a $2 de renta per cápita la inmensa mayoría viven, ¿sabes? Y con 70 millones de personas que no tienen agua potable, ya os podéis imaginar, ¿no? Pasa lo que pasa en muchos países, que la riqueza está muy mal repartida. Bueno, pues tenía eso, pero es que luego ves que es un país con 250 etnias distintas y con 500 lenguas diferentes. Fijaros nosotros aquí, las lenguas que tenemos y los líos que nos montamos, allí 500, de 35 familias lingüísticas distintas. Un país donde la mitad son musulmanes y la mitad no, para complicarlo más. Un país que tiene 700 provincias, más de 700 provincias. Y un país en el que afortunadamente sí que tiene una lengua común, que es el inglés, porque fue colonia inglesa.
antes portuguesa y después inglesa, ¿no? Conforme iba avanzando, pues me di cuenta que era un país ideal para poner una trama como la que he puesto. ¿Por qué? Porque tiene todos los que podéis imaginar de elementos que pueden dar verosimilitud a una trama como esta. Tiene tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas. De hecho, la mayor parte de las prostitutas en España son nigerianas. No sé si lo sabéis, con diferencia. Yo lo he descubierto ahora, ¿no? Y eso no es casualidad, evidentemente. Eso no es casualidad. Eso porque vienen con las mafias, ¿no? Tiene mafias internacionales en muchísimos países y muy poderosas, ¿no? Tiene a Boko Haram. Boko Haram la habréis oído por el secuestro de las niñas de Chibok, ¿no? De aquella escuela que se las llevaron. Bueno, pues ese es uno de los muchos secuestros que ha hecho Boko Haram, ni siquiera el más grande. Ese nos enteramos porque ayer había un periodista, una periodista que dio la noticia. Pero Boko Haram está reconocida mundialmente como la organización terrorista más mortífera del mundo. O sea, ríete del Estado Islámico. Ha matado más de 20.000 personas. Y de su territorio donde están ellos se han ido 4 millones de personas por miedo. Han tenido que irse, ¿no? Bueno, pues también está en Nigeria. Entonces vas encanando cosas y dices, bueno, esto da para una trama que le da mucha más verosimilitud, ¿no? Cuando vas cogiendo ingredientes que realmente existen. Pero es que además de eso, vas descubriendo cosas que están en la novela, ¿no? Vas descubriendo que hay unas mujeres allí que les llaman las ángeles de la muerte. Si queréis luego, si eso os puedo desvelar por qué. Pero no porque maten a nadie, pero les llaman las ángeles de la muerte. Hay un lugar que le llama la Venecia de los pobres. Hay otro lugar, Calabar, una ciudad importante, que tienen un problema con los niños de Calabar. O hay un poblado en el que las mujeres hablan una lengua y los hombres hablan otra. Y diréis, ¿y cómo se pueden entender? Bueno, porque los hombres saben las dos. Porque los hombres cuando son niños aprenden las de sus madres. Entonces los hombres saben las de los hombres y saben las de las mujeres. Ahora, yo supongo que las mujeres entenderán bastante, ¿eh? Seguramente entenderán casi todo, pero bueno, cada uno tiene su lengua, ¿no? Es curioso. Que ahí pongo un paralelismo con lo que pasa en la sociedad muchas veces, lo difícil que es entenderse entre hombres y mujeres a veces, ¿no? Bueno, pues esto lo tienen un poquitín más complicado, ¿no? Entonces, en la novela, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Airam, de qué ha pasado, pues en Nigeria encuentra un país donde vive unas aventuras, yo creo que muy apasionantes, y donde ella se descubre a sí misma, descubre que dentro de ella hay otra Airam, ¿eh? Y vive pues una serie de experiencias muy satisfactorias para ella, ¿no? Porque le hace ver que la vida que tenía en muchos casos, que ella ya veía que no iba por buen camino, pues se tenía que pegarle un giro a esa vida, ¿no? Es también un poco la reflexión esa de que a veces cuando no estás satisfecho con tu vida, pues has de salir de tu zona de confort, ¿no? Pues ella lo encuentra ahí y encuentra además una faceta sexual también distinta, porque no he querido obviar también esa parte, porque creo que es una parte importante de la vida. Y en la novela lo que se hace es poner en valor dos cosas que para mí son muy importantes. Una, la amistad. La amistad hoy en día está muy poco valorada porque parece que ser amigo es unirte al Facebook o al Instagram de alguien, ¿no? Ya soy amigo. Evidentemente no eres amigo, ¿no? Eres seguidor, como mucho, ¿no? Pero la amistad de verdadera, que es la que hace que cuando uno tiene problemas tengas al amigo al lado que sin que se lo pidas te está ayudando, ¿no? Pues en esta novela se pone en valor eso. Y el cómo, apoyándote en los amigos o confiando en la gente, para mí es importante porque recibes esa confianza que das, la sueles luego te la retornan, ¿no? Pues puede llegar a cosas que son imposibles para ti. La capitana no podría llegar a lo que llega en la novela, que ya lo descubriréis, si no es porque lleva un amigo que la ayuda en todo y porque va confiando en gente que le va abriendo el camino, ¿no? Entonces ese canto de decir, oye, en la vida te has de apoyar a la gente, has de confiar en ella y podrás llegar a metas que tú solo no vas a poder llegar. Ese es uno de los mensajes potentes de la novela, ¿no? Y el otro, el que es necesario perseverar, es necesario ser tenaz. Y si quieres llegar a algo, has de apostar por ello y no rendirte, ¿no? Que eso es lo que se ve en la novela. Tiene muchos momentos en los que la capitana podría tirar la toalla, pero por distintos motivos no los tira.
Y es también una actitud vital, ¿no? El que luches por lo que quieras y sepas buscar las alianzas para llegar a conseguirlo. Y en la novela también relato dos cosas importantes, y es el contraste entre la vida en Nigeria en el siglo XXI, con todas las cosas que están pasando allí, que no las desconocemos, ya os digo, no nos salen los telediarios, ¿no? Pero que existen, y la nuestra. Pongo un poco el contraste de esos dos mundos, ¿eh? Y el cómo, pues, la importancia de la educación, decía Federico, quizá por digamos, el sesgo de que soy docente, ¿no? De que soy profesor de la universidad, la importancia de la educación. En la novela se ve que si no fuera por la intervención de una escuela, pues todo lo que llega a pasar ahí no llegaría a pasar, ¿no? La importancia de que la educación te abra nuevos horizontes y te haga pensar y descubrir cosas que te permitan transformar tu realidad. Y la sanidad también, cómo estar ahí. En Nigeria, por contaros una pincelada más, después de todos los informes que leí, que están puestos en las notas del autor, además pongo, y esto es verdad, puede verse aquí, y esto es verdad, porque parece increíble, es que yo creo que eso lo escribes, y hubiera pasado como en la pandemia, ¿no? Si alguien hubiera escrito una novela sobre lo que ha pasado en la pandemia, hace 5 años, hubieran dicho, este autor está loco, esto es ciencia ficción, ¿no? Y luego fijaros lo que ha pasado, ¿no? Pues a mí me ha pasado lo mismo, a veces he descubierto que lo más inverosímil a veces es la realidad, no lo que puedas inventar, ¿no? La historia así. Bueno, pues dentro de las cosas que reseño que están en Nigeria, una de las cosas es lo peligroso que es viajar a Nigeria. Si os metéis en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí cuando vas a visitar un país puedes ver y ves las vacunas que te hacen falta y ves todo, ¿no? Pues os invito a que entréis y veréis ahí 3 pantallas enteras de la peligrosidad. Y no vaya aquí porque hay bandolerismo, y no vaya aquí porque puede secuestrar, y no vaya aquí, 3 páginas enteras. ¿Eh? Y no solo eso, dijimos, aparte de los documentos internacionales que os he comentado, Elena y yo, Elena es mi pareja, está aquí, en la primera línea es aquella de rojillo que va, con además esto de Open Arms. Pues dijimos, vamos a ver si encontramos un capítulo de Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, ¿no? Porque siempre es muy dicharachero, ¿no? La gente te cuenta lo que siente de su ciudad, de la ciudad donde están, ¿no? Vamos a buscar Españoles por el Mundo que hayan estado en Nigeria, ¿no? Entonces buscamos los capítulos. Españoles por el Mundo tiene 330 capítulos, que están en el web de Radio Televisión Española, los podéis ver, 330. De todas las ciudades que os podáis imaginar del mundo, de ciudades que yo no sé ni dónde están, ¿eh? Y algún país que dices, ¿realmente esto es un país? Y sí que lo es, ¿no? O sea, quiero decir, sitios muy desconocidos, ¿no? Bueno, pues entre los 330 no hay ninguno de Nigeria. No hay ninguno. De ninguna ciudad nigeriana, ¿no? Y eso ya da un perfil de lo que puede estar pasando allí, ¿no? De lo que puede estar pasando. Y todo eso pues me hizo que Nigeria fuera el escenario donde he radicado una gran parte de la aventura, porque no solo está ahí, una gran parte después también está en el mar, en el mundo marítimo, que la semana pasada, el viernes pasado, lo presenté en Barcelona y me la presentó una presidenta de varios clubes de lectura y decía una mujer que me dijo que el año pasado leyó 112 libros, que es una lectora ávida, sí. Sí. Bueno, tiene un pequeño truco, y es que ya sabéis que en las grandes ciudades no pasa como en las pequeñas, que afortunadamente tenemos una calidad de vida muy grande, ¿no? Y en las grandes, pues para ir al trabajo y volver necesitas más de hora y pico de ida y más de hora y pico de vuelta. ¿Y qué pasa? Coges el metro y en el metro, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahora mucha gente va con el móvil, pero otros van con el vela, entonces tienes 2 horas de lectura garantizadas todos los días, ¿no? Pues ella me decía que ella es de novela negra y tal, ¿no? Yo le decía de broma, digo, pues más negra que esta, que las 5 jóvenes son negras. Una broma, ¿no? Pues le decía que una sorpresa de esta novela era que, claro, no hay escenario del crimen, ¿eh? Se encuentran 5 jóvenes flotando en el Mediterráneo y no es lo típico que llegas y ves no sé qué indicio y ves no sé cuál, ¿no? Y que además está ambientada en el mar. Ya veréis que al final muchas de las cosas acaban pasando en el mar. Y eso es bastante inédito dentro de la literatura, ¿no? Y bueno, pues con todo eso he hecho una novela que espero que si la leéis os gusta
y que si la leéis, pues os diría que contactéis por mis redes sociales y me hagáis llegar vuestra opinión, porque para mí siempre es gratificante, en lo bueno y en lo malo, en lo que nos guste, porque de lo que más se aprende es de eso, de las críticas. O sea, no, yo no las obvio, a lo mejor quizá por mi experiencia como universitario soy especialmente ávido de esas cosas, ¿no? De que te digan, oye, pues esto o lo hubiera hecho otra cosa, o no me ha gustado esto, ¿no? Pues también, que no os privéis. Yo por mí, encantado. Y deciros, bueno, que si os gusta, pues la recomendéis como lectura, porque es lo que hace que un libro se extienda. Yo, a pesar de mis años, a pesar de mis arruguitas, hoy por cierto es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Sí. Hoy es mi cumpleaños. Entonces, hemos venido a celebrarlo a Santander, lo cual es doblemente positivo, ¿no? Pues a pesar de eso soy novel en literatura. Esta es la primera novela que se publica, aunque es la segunda que firmé los derechos de autor, como os he dicho, porque la otra fue primero. Y bueno, pues soy poco conocido. Espero serlo en el futuro, porque os digo que esto me apasiona, pero de momento no soy como autor conocido, ¿no? Pero en la medida que el boca a boca funciona, pues las cosas van extendiéndose, ¿no? Y eso es lo que al final te da todavía más ánimo para ir adelante. Recientemente me dieron un premio, el Premio Cubo Literatura 2023, que también fue un acicate a seguir en esto, y yo solo espero que si la leéis os guste y que la disfrutéis y que os haga sentir cosas y pensar, ¿no? Que al final eso es lo bonito. Y sin nada más, yo dejo la palabra por si me queréis preguntar cosas, que por mí estaré encantado de deciroslas. Gracias. Pues muchísimas gracias. Es curioso los escritores, yo escribo pero no novela, que cuando descubrís un país os le trabajáis. Ángel Escaso contó todo lo que hubo que contar de Cabo Verde. Pues ahora vamos a leer esto, aunque nada más que sea por Nigeria, digo yo, ¿no? Sí. Porque claro, no, pero pero lo digo ahora con recochineo, no por aprender algo de Nigeria, que naturalmente. Qué mala cara les ponemos a los inmigrantes. Si supiéramos por qué se han tenido que venir y los conocimientos que tienen, que no son unos pordioseros ni muchísimo menos, los que se quedan por el camino en tierra, no digo en el mar. Qué mala cara les ponemos. De Nigeria salen muchísimos. Sí. Qué interesante va a ser, ya la voy a leer. Sí. Muchas Gracias. Pues sí, mira, lo que dice la reflexión de la inmigración, efectivamente, mira, yo creo que ahí he reflejado en la capitana Airam la actitud que tendría que tener, desde mi punto de vista, la Unión Europea con África. Porque África ha sido un país que ha sido colonizado totalmente por Europa en la historia. Han estado los portugueses, los españoles, los italianos, los ingleses, los alemanes, los holandeses, todos. África ha sido una gran colonia europea, ¿no? Los belgas también, efectivamente, el Congo belga. Sí, ha sido una gran colonia europea, ¿no? Sin embargo, ya queda poco. Actualmente, ¿quién está colonizando África? ¿Los chinos? Los chinos por todas partes y los rusos. Los rusos con Wagner, con estos célebres del ejército de mercenarios que tienen, ya han entrado en golpes de Estado en 8 países africanos, ¿no? Unos lo hacen por esa vía y los otros lo hacen con el dinero, apropiándose de las materias primas y dándoles créditos para que hagan trenes, para que hagan no sé qué y se queden endeudados con China, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que tanto los rusos como los chinos han visto que el país, el continente emergente en el siglo XXI va a ser África, sin ninguna duda, por muchas razones, porque tiene de todo, y sobre todo tienen gente, claro, sobre todo tienen además gente, que nosotros cada vez tenemos menos. O sea, nosotros en España, sabéis que la tasa de hijo por mujer, que es como se mide, está en 1,19. 1,19. La tasa de mantenimiento de la especie tiene que ser algo más de 2 hijos por mujer. Claro, la mujer necesita un hombre, tiene que ser 2, ¿no? Entonces estamos en 1,19. Somos de los países que menos tenemos, menos natalidad tenemos en el mundo junto con Japón. Y curiosamente somos los 2 países con más longevidad. Yo no sé qué relación hay entre una cosa y la otra, no me lo explico, pero es así. O sea, países donde se vive más es donde se tiene menos hijos, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a una tasa de extinción. Yo hice un matemático que soy, hice un artículo, precisamente el último que hice en el periódico venía sobre eso. Yo decía, vamos a un país
de, creo que eran 340.000 personas. Así como elemento que te pinche, ¿no? En 10 generaciones. En 10 generaciones llegaremos a que España tenga 340.000 personas con esa tasa. Claro, ahí está. Por eso ahí va. Quiere decir que al final o tenemos políticas de apoyo a la natalidad o además tenemos políticas de acogida. ¿Cuál es la actitud de Europa ante la inmigración? Hasta el mes de diciembre, creo que fue, no pactaron una política de migración y asilo. No teníamos en la Unión Europea política de migración y asilo. Y la han pactado ahora. Y la han pactado en unas condiciones muy curiosas, ¿no? Endureciendo el asilo y pactando el que se repartan los inmigrantes que lleguen, los que se les conceda el asilo entre toda la Unión Europea, pero si algún gobierno no quiere acogerlos, paga 20.000 euros por cada uno y ya está, y no los acoge. Bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Y mientras tanto, como digo, pues hay de otros lugares del mundo que sí que están preocupando por África. Entonces la Unión Europea, yo no me meto en las cuestiones de inmigración como tal, pero sí que tendría que tener unas raíces claras de ayuda a África, porque eso le retornaría después también, por menos interés, más que eso. Y además, exacto, está ahí y tenemos raíces con ellos, ¿no? Bueno, pues yo provoco un poco esa reflexión de decir, Airames, la Europa que debería ser, que se pregunta el qué ha pasado, por qué han muerto esas chicas, de dónde venían, qué les ha impulsado a hacerse al mar, y ahí veréis lo que viven ellas. Ellas lo que hacen es buscar un lugar mejor, ¿no? Y luego la reacción de lo que es Europa, que son todos los demás, que ni se preocupan ni quieren saber nada, ¿no? Esa dicotomía está a lo largo de la novela. Sí. Sí. En definitiva, es lo que estamos haciendo también los españoles. Estamos yendo a trabajar fuera. Sí. Yo he sido inmigrante también. Me tuve que ir a Inglaterra porque con 62 años me quedé sin trabajo y aquí, pero futuro. Sí. Mujer, 62 años, vamos, sin pensarlo. Sí. Y allí en 2 meses encontré trabajo. Bueno, de 62 años lo dices porque te echas muchos años encima, ¿no? Porque evidentemente no los tienes. Pero que quiero decir que parece mentira que seamos tan hipócritas con la inmigración. Sí. Porque si hay un negrito que se tira al metro para salvar a alguien que se ha caído, es un héroe. Pero si llega otro que pues es un ladrón. Así es. O sea, es hipocresía, hipocresía pura. Cuando somos un mentira país... porque somos un país que hemos emigrado desde Efectivamente, hace... eso iba a decir. Estamos repartidos por todo el mundo como inmigrantes. Efectivamente. En fin, es eso, una hipocresía, es una pena. Pues tenéis alguna más. Sí. De Nigeria y de los misterios de Nigeria, los mapas que más dinero valen ahora en el mundo occidental. Son los mapas de África anteriores a 1880, porque no sé, ustedes lo sabrán. Hasta 1880, cualquier mapa de África dibujaba el contorno de la costa y había una extensión enorme en negro que se decía el Níger, era lo negro. Y eso ocupaba prácticamente la totalidad de Nigeria. Efectivamente. Esos mapas valen una fortuna. Sí. De la calidad, digamos, y de la cultura de la gente nigeriana hablaba contigo y con Federico antes. Has mencionado el lugar de Calabar y de la costa de Calabar salieron probablemente el 90% de los esclavos que poblaron Cuba. Efectivamente. Pero concretamente Cuba. Sí. No, los compradores de esclavos, que son los traficantes, procuraban elegir la zona de donde venía la mano de obra. Y los españoles en Cuba optaron desde 1810, 1820 de traerlos de Calabar, de la costa de Calabar, contra lo que hacían los norteamericanos. Bueno, no me quiero extender, pero es curioso esto, ¿no? Querían que los esclavos tuvieran relación con los que ya estaban, con los que ya habían llegado allí.
y el 90% de la emigración negra, digo migración, no es la migración, de los esclavos, que se llevaron a Cuba, eran de la costa de Calabar, que era de Nigeria. De hecho, en Cuba todavía se dice, el que no es Congo es Carabalí, se cambia la letra, en lugar de Calabarí es Carabalí, y han dejado allí muchísimas cosas, fundamentalmente toda la cultura de percusión, la cultura de la música, de la percusión africana, que exclusivamente se conserva, o básicamente se conserva en la isla de Cuba, en parte de Brasil y en ningún otro lugar más, pero eso es para otro día. Mi amiga lo sabe porque ya se lo conté, pero es una cuestión curiosa. Sí. Y los españoles efectivamente hemos sido emigrantes siempre. Lo que pasa es que yo creo que estamos ante un shock. Hemos sido emigrantes hasta 1970 y desde 1990 para acá hemos recibido 7 millones de personas y todavía no nos hemos acompasado, yo creo. No, en cuanto a la falta de natalidad, pues también cada uno hará el análisis del país de España que quiera, ¿no? Por supuesto, es que la España de 1970, 75, 80 y la de ahora no tienen nada que ver. A lo mejor llegamos a natalidad cero o a -0, vaya usted a saber. Si lo resolvemos todo con chinos, moldavos, no me importa, y negros, dejaremos de ser España. Sí. Cuando acabamos con todos. Los chinos fueron muy poquitos a Cuba a trabajar en el ferrocarril como Kung Fu, pero poquitos fueron a trabajar al ferrocarril pero que fueron a Santiago de Cuba. Es decir, ya allí ya había. Pues sí. Pues ¿Cómo? ¿Ahora? Sí. No, fueron a trabajar al ferrocarril. Bueno, en la novela sale lo del el puerto que efectivamente era el más emisor de los esclavos, por Calabar, que está al lado de Calabar, que entonces era un puerto muy pujante precisamente por eso, y es un puerto venido a menos. Y sale también dos cosas que ha nombrado. Veo que Calixto conoce muchas cosas, como el gran amante de la cultura que es, de Nigeria. Es que es un país efectivamente musicalmente muy potente, que ha irradiado muchas corrientes musicales en el mundo, ¿no? Y es un país donde salen más películas, que no lo conoceréis. Tiene unas... O sea, está Hollywood, el Bollywood y Nollywood, que no lo conocemos Nollywood, pero está. Claro, son películas de muy bajo coste y que con actores africanos, con cultura africana y que por lo tanto no salen de África, no llegan aquí. Pero es el país que más películas hace en el mundo, curiosamente, ¿no? Y que tiene una industria cinematográfica en Nigeria muy potente, que da trabajo a más de 1 millón de personas, ¿sabéis? Va que solo se conoce allí, porque esos aquí no tendrían recorrido, ¿no? Son cosas muy curiosas. Pues yo lo que os invitaría es, si tenéis alguna pregunta más, estupendo, si no deciros que... Tenemos libros fuera. Eso iba a decir, que la librería Gil el autor ha traído, y si queréis que os firme... Estará encantado de dedicarles, como diría Castañeda, el autor estará encantado de dedicarles a ustedes personalmente los libros que lo que queráis. Sí. Eso es lo que dice Castañeda siempre. Así que espero que como me están viendo en Nueva York. Bueno, y si tenéis más preguntas, yo encantado, ¿eh? Sí. Estoy muy a gusto y no tengo ninguna prisa. Sí, bueno, pues efectivamente esa pregunta la esperaba, si he ido o no a Nigeria, ¿no? Yo me he documentado mucho y he ido virtualmente. O sea, afortunadamente... No, claro. No, es que hoy afortunadamente con el Street View te metes, ves las ciudades, ves todo, o sea, lo que pongo ahí, describo algunas cosas, yo un poco de describir, porque a mí me gusta, ya veréis que salvo a la capitana Hiram y a alguien más, que los describo por necesidad, porque luego sus rasgos físicos son necesarios, normalmente yo no describo, me gusta que el lector o la lectora vaya imaginándose, y luego te ves cosas curiosas. El otro día en Barcelona, por ejemplo, la chica que me presentaba decía, oye, yo me lo he imaginado negro, ¿que no es negro? Digo, no, es que yo no digo cómo es, El otro se lo han imaginado blanco, a George le ha pasado lo mismo. Yo creo que eso da una riqueza
porque el que no describas mucho estas cosas hace que cada lector o cada lectora se lo imagine de una manera y que cada novela sea distinta, ¿no? Entonces, yo sí que describo algunas cosas, y lo que veáis ahí es cierto, porque me he paseado por las calles de Lagos o de Calabar con el Street View, ¿no? Y aparte de las horas. ¿Y por qué no he ido? Claro que me encantaría ir, porque además tiene unos parajes maravillosos, ¿no? Por lo que pone el ministerio. ¿Sabes? ¿Sabes? Y cuando te dicen, si vas, lleva un guardaespaldas. Pues la verdad que nosotros amamos mucho la aventura, pero hasta unos ciertos límites. Tienes que ir con alguien que te lleve de la manita. Sí, sí. Entonces, algún día espero ir, porque me encantaría. Mira, una de las improntas nigerianas más importantes que hay en el mundo, porque lo practican millones de personas, muchos millones, fuera de Nigeria, es la religión afrosincrética. Es la transposición de las deidades de la costa de Nigeria. Deidades Ochun, Changó, Ewa, Dios que abre los caminos. Es una frase, ¿no? Es la diosa que me abre los caminos, o Batalá. Y eso se practica en Cuba, Jamaica, Brasil, Colombia, en todo el Caribe hispano. Y aunque el abogado don Fidel Alejandro Castro Ruz se empeñó en terminar con aquello y colgaba de un gancho al que practica el sincretismo, no lo pudo evitar, y cuando se hizo viejo aquello floreció otra vez como la amapola, y eso es puramente nigeriano y de una zona muy concreta. Y practican la religión afrosincrética probablemente 75 millones de personas en el mundo fuera de Nigeria. Sí. ¿Por qué no? Pues mira, desde que empecé, lo recuerdo porque empecé en el mes de marzo, ¿no? Y la deposité en el registro de la propiedad, porque además me lo dijo Santiago Posteguillo, que lo conoceréis, es Premio Planeta. Él es amigo mío porque él era profesor de la universidad y siendo yo rector le presenté la primera novela de Roma que hizo, se la presenté yo. Entonces, desde entonces siempre he estado muy, muy agradecido y me dedica a sus libros, y de hecho me presentó mi libro en Valencia, ¿no? Y entonces me dijo, yo se la quise dar a leer antes de hacer cualquier cosa, a ver qué pensaban. Y me dijo, no la quiero, regístrala en el registro de la propiedad intelectual. ¿Pero por qué? Dice, no, porque no la quiero. Que tú no te puedes ni imaginar la piratería que hay en este mundo. O sea, tú la envías a una editorial sin registrar y a los 6 meses a lo mejor te aparece publicada en otro país cambiando los nombres, ¿no? Y digo, ya, pero tú eres amigo y no, pero es que no quiero tener ningún compromiso, tú regístrala. Entonces me fui a registrarla, fuimos Elena y yo a registrarla, que de hecho tenemos una foto no sé si en el Instagram o tal, de cuando la registramos, ¿no? La registré en diciembre, o sea, tardé 9 meses en escribirla. Hay muchos pleitos Sí, de eso. para ser la primera además fue muy rápido, sí. Sí, porque además, fijaros, yo la empecé a escribir en presente y después de escrita no me gustaba cómo estaba en presente, ¿sabes? No me gustaba porque había cosas que además no podías avanzar, ¿no? Y entonces la cambié toda a pasado. Y eso es un trabajón enorme, ¿no? Sobre todo porque además te vas dando cuenta cuando la lees, que se te van quedando todavía algunos verbos mal, ¿no? Y la tienes que volver a tocar, ¿no? Pero bueno, sí, fueron 9 meses en los que disfruté mucho. Y luego la siguiente novela, que es la que se publica con esta editorial de aquí, de Cantabria, como os digo, que saldrá en septiembre, esa tardé 3 meses. Esa de 300 páginas. Esa tardé 3 meses. Sí. Y esa, si queréis, porque os digo una anécdota de por qué sale en septiembre, ¿no? Si fue la primera que firmamos los derechos de autor, ¿no? La cesión. Que cuando tenía las dos, yo empecé a escribir porque quería escribir, no porque la quisiera publicar, ¿no? Pero cuando tenía las dos dije, vamos a publicar. Y todos me decían, eso hoy en día es casi imposible, hazte la idea que tendrás que autopublicártela, o si encuentras algún independiente que te publique, pues esa suerte que vas a tener, pero no es nada fácil. Efectivamente, este mundo editorial es muy complicado, ¿no? Hay 2 grandes colosos, que son Planeta y Penguin Random House, que es el grupo de esta editorial, y normalmente no dan opciones a un novel, ¿no? Y entonces yo, de las dos, dije, pues vamos a intentar con esta que es de 300 páginas, con la segunda, que será más fácil que una de 600, ¿no? Entonces busqué por internet editoriales que de esa temática pudieran coger y encontré 2. Una que era del Grupo Planeta, que era Minotauro,
y otra que era la de aquí, la de Santander, que tiene Titanio y Fanes, tiene las dos. Que aquí publica se hizo una presentación de la Gran Tradición, precisamente, que es de esa editorial, José Ignacio Lucas. Pues entonces les envié lo que envías, no envías la novela, envías un extracto y 4 de tu currículum y tal. Y de la del Grupo Planeta de Minotauro, y lo digo además porque me parece que no es de recibo, pasó lo que me dijeron que pasaba, nunca contestaron, jamás. ¿Sabes? Que oye, pues si no la quieren, si no les interesa que te lo digan, ¿no? Y si no, pues que te diga, oiga, miren, ponen la web que administran manuscritos, pero en este momento no admitimos. Vale, pues jamás tuve contestación. Y esta, la semana, teníamos firmado los derechos de autor. ¿Sabes? Y ya, una vez conseguimos eso, digamos, ¿por qué no lo intentamos con una de las grandes? Con esta otra que es de otra temática, que no cabe en esta, ¿no? Y entonces dimos vueltas a ver qué editorial podía dar chance a un novel, ¿no? Entonces, en La Catedral del Mar, de Alfonso Falcones, que era su primera novela, y tuvo con Grijalbo la opción. Dijimos, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, pues tuvimos a los 2 meses, nos dijeron que sí, y entonces vino el segundo problema, que Grijalbo vieron que en mi currículum ponía que tenía una novela pendiente de edición, y dijeron, ¿esto cuándo va a salir? Y dijimos, en marzo del año pasado, tenía que ser marzo del año pasado. Pues entonces tenéis que decidir cuál queréis de las dos, porque 2 novelas del mismo autor el mismo año no puede ser. No funciona, tendría que llevarse de año y medio a 2 años, ¿no? Y bueno, pues ¿qué hacemos? y vinimos a hablar con el editor de aquí y claro, vimos claro, primero esta, que tenía mucha más capacidad de proyección, y después la otra, ¿no? Y la otra, pues le prolongué la cesión de derechos por el mismo tiempo que se prolongaba, en vez de marzo del año pasado a septiembre de este año, y en septiembre aparecerá la otra. Y será la siguiente se llama Memorias en la nube, se titula, Memorias en la nube. Te emplazamos para que lo presentes aquí, pero yo te Sí. prometo la banda municipal. La otra es una temática totalmente La distinta. castañera. Y es una temática que esta la escribí en 2021 y fijaros que entonces hubiera sido premonitorio de lo que ha pasado después, porque la otra va de a dónde nos lleva, es una distopía, de a dónde nos lleva este mundo en el que hay un gran poder de las tecnológicas y de la inteligencia artificial, de cómo se está expandiendo, que digo, entonces no estaba el ChatGPT, ¿dónde nos lleva eso? Y la facilidad con la que les cedemos nuestros datos, ¿a dónde nos lleva esto? Y esa la novela va sobre esa vía. Entonces, es un ambiente totalmente distinto, porque ya os digo que yo realmente escribo porque me gusta, ¿no? Las editoriales dicen, no, tú te pones en un ámbito y vas en ese ámbito, ¿no? Si escribes como Posteguillo no le da Roma, pues escribe Posteguillo no le da Roma, porque cada vez tienes más lectores, ¿no? Pues yo escribo porque me gusta, entonces escribo y si tengo X lectores, estupendo, y si tengo el doble, pues mejor, pero no me agobia eso, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar escribiendo y disfrutar teniendo el feedback de vosotros, ¿no? No he leído la novela. ¿Te documentaste antes, o durante, o antes y durante? Antes, sí. No. Me comenté, en esos 9 meses fue desde que me surgió la idea de escribir una novela hasta que la deposité en el registro de la propiedad. No, lo que pasa, sí. No, lo que pasa es que yo tengo un pequeño secreto, y es que duermo poco. No porque tenga insomnio, ¿no? De hecho, Elena sabe que yo cierro los ojos y me duermo, pero duermo poco. Entonces eso me deja muchas horas. Yo siempre decía cuando era rector, que a mi equipo rectoral les sorprendía porque a las 5 de la mañana recibían mails, ¿no? Y yo digo, bueno, es que como duermo 2 horas menos que los demás, pues eso supone, ¿cuántas horas tienes? Claro, ¿cuántas horas tienes para trabajar en lo tuyo, no en tu trabajo? 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas para ti, ¿no? Bueno, pues si en vez de 8 horas para ti tienes 10, supone que cada 5 días tienes uno más. Cada 5 años tienes un año más de vida, ¿no? Claro. Entonces ahí eso te da mucha... Y además son horas que me gusta trabajar por la noche normalmente, y son horas en las que estás contigo mismo, ¿no? O de madrugada, ¿no? Que no te molesta ni a ti por teléfono, que no, con lo cual son muy productivas, ¿sabes? Pero sí me conoce. Sí.
Oye, pues muchas gracias por vuestro interés, porque me ha sido muy gratificante, estoy muy a gusto. Me alegro de venir a celebrar mi cumpleaños aquí. Y lo dicho, si queréis, la librería Gil, que no la conocía, pero he visto que es una librería muy importante, que tiene aquí dos, sí, es maravillosa, tiene dos librerías, además un almacén fuera, ¿no? Y esto, pues, ha traído aquí unos libros, quien lo quiera, yo le firmaré muy gustoso el ejemplar. Y gracias.